Bueno, hola a todos. Otro domingo más de historias que contar. Siempre lo digo, feliz y agradecida de estos invitados extraordinarios de nuestra querida comunidad judía de Venezuela. Hoy tengo el honor de tener a un personaje, a un doctor maravilloso. Y bueno, voy a proceder a invitarlo porque tiene muchas historias que contar y estoy segura que muchos de ustedes y van a estar felices de conocer un poquito más de Sadia, y Sadia Benzaquén, Sadi le dicen. Aquí estoy, ya lo procedí a invitar. Eh, Maravilloso, me encanta cuando son buenos estudiantes y a la primera agarran cómo entrar. ¿Cómo estás, Tamara? Muchas gracias. Muchas gracias No por vale. invitarme. Gracias a ti, me encanta tu acento súper venezolano del Colegio Moral y Luces. Así es, así es. Eso no se pierde. Me encanta, me encanta. Y bueno, aquí estaba hablándole a la audiencia, lo feliz que estoy de que hayas aceptado esta humilde invitación al programa. Escuché una entrevista que tuviste hace poco con nuestro querido amigo Jonathan, a quien también tuve en el programa, que estudió contigo, me estabas diciendo. Sí, sí, sí. Jonathan estudió con nosotros y se graduó en la promoción del 90 del colegio de Hebraica. Ujú. De Y Moral Luz. muchos amigos en común también en esa promoción, así que Sí, me sí, bueno, encanta. no sabía que era familia de una otra manera de Chiqui y de Sandrita, ¿no? Así Sandrita, es, de Ujú. ambas. Ajá. Sí, sí, muy queridas amigas y obviamente compañeras de promoción. Sí, sí, yo las recuerdo con mucho Me cariño. encanta. Bueno, quiero contarles para que vamos a hablar de eso, pero quiero que se queden todo el programa para escucharlo. Pero Sadia, yo venía ya escuchando su nombre desde hace mucho tiempo, porque creo que muchos recuerdan la pandemia y pues Sadi en ese momento se volvió alguien muy importante. Sadi nada más es nada menos que doctor especialista en pulmonología y justo en ese momento entró en uno de los hospitales, recuérdame el nombre, en el Einstein, Sí, sí, Jefferson Einstein Medical Center, sí. como jefe del departamento, Sí, exactamente. empezando pandemia. Exacto, llegué en el 2019, en septiembre, el 1 de septiembre empecé, y ya en el invierno, como en febrero, es que empezó la fiesta, no la fiesta, obviamente la tragedia, pero para nosotros fue, bueno, demasiado busy todo el proceso. Hablaremos de eso, pero antes de llegar ahí, quiero entender qué hace un médico graduado de la Racetti en uno de los hospitales más importantes de los Estados Unidos. ¿Cómo es ese? ¿Cómo se llega ahí? Y para llegar a eso, pues tus padres son de Tetuán. Sí, sí, mis padres nacieron en Tetuán, mis abuelos, o sea, generaciones de Tetuán, de Marruecos. Mis dos padres, de hecho, nacieron en Tetuán. Interesantemente se conocen en Venezuela, no en Tetuán. O sea, mi mamá nace en Tetuán, mi papá nace en Tetuán. Mi tío Isaac, que desafortunadamente falleció hace poco, fue el primero, que era hermano de mi mamá, fue el primero de su familia que emigra a Venezuela y él se trae a toda la... Apellido, perdón, apellido Wanich, tu Wanich, mamá. apellido Wanich, sí, mi mamá apellido Wanich. Mi tío Saki, como lo llamábamos, Sironor Iberajá, falleció hace poco, se viene a Venezuela, que es el hermano mayor de mi mamá, y él trae a toda su familia a Venezuela. Mi papá, por otra parte, la familia de mi papá, toda emigra a Israel. ¿Ok? La mayoría de ellos terminaron en el norte, en la parte norte de Israel, en Kiryat Shmone. Mi papá hace el ejército ahí, y luego el ejército empieza a trabajar en una compañía de cruceros, creo que se llamaba el Corvo Shalom. Eh, no sé cómo termina una vez en Venezuela, conoce a mi mamá y bueno, lo demás es historia, se casa con mi mamá y tanto yo como mis hermanos nacimos en Venezuela y bueno, de ahí tuvimos una vida increíble. O sea, yo siempre lo digo, la comunidad venezolana judía en Venezuela, yo he viajado por muchísimas comunidades, pero yo creo que como nuestra comunidad realmente no hay. Cuéntame Eh, un poco cómo fue ese Sadi en el colegio, porque hablábamos un poco que pertenecías al grupo algo así como los turcos. sí, 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 sí. Bueno,
Yo creo que una de las ventajas mayores en el colegio de nosotros y en la comunidad es que una de las cosas que nosotros vi es que nosotros siempre éramos unidos como comunidad, independientemente que uno fuera sefaradí, el que nací, donde uno viniera como comunidad, eh, éramos full unidos. En el colegio, obviamente, mis mejores amigos, los más cercanos, éramos los sefaradí, los amigos de sefaraditas, y nos lo decían los turcos, ¿no? Por una cuestión de cariño, ¿no? Pero también, obviamente, yo tengo amigos, le decíamos los polacos, a los que nací, también teníamos amigos polacos en la promoción. El punto es, éramos unidos, no había esa separación como tal, ¿no? Pero yo creo que nos decían a nosotros los turcos de cariño y nosotros le decíamos a los que nací los polacos también de cariño. Qué bonito, qué bonito. Ya, además te preguntaba cómo eras en el colegio, tremendo. Bueno, mira, en el colegio éramos como todos, no, no creo que era el más tremendo, pero tampoco era el más calladito. O sea, uno echaba broma, se portaba en teoría mal algunas veces. Yo me considero que era un buen estudiante, me gustaban muchísimo los deportes, sobre todo el fútbol, el basquetbol, esos eran los dos deportes probablemente que más me gustaban, pero sí, o sea, ¿quién no echa broma y a veces se porta uno mal en el colegio? Yo creo que yo siempre comento, una de las cosas que yo más recuerdo era en el colegio teníamos esto que a veces uno tenía que esperar, o sea, si el profesor estaba llegando tarde, uno trataba de agarrarse la hora libre, ¿no? Y tú agarrabas la hora libre, te ibas para Hebraica, nos poníamos a jugar futbolito, beisbolito, o nos íbamos a la cafetería, o vete a ver lo que uno hacía. Entonces nosotros ya estábamos 10 minutos antes, ya todo el mundo estaba ya casi fuera del salón para tratar de tomarse una hora libre, ¿no? Y como que ligando que el profesor no llegara, ¿no? Eso es uno de los cuentos que yo por lo menos más recuerdo del colegio y del bachillerato, ¿no? Pero Bueno, sí, para poner en contexto, la gente que nos está escuchando, tú te graduaste o iniciaste el bachillerato ya cuando el colegio se mudó a Hebraica, entonces éramos es, vecinos. exactamente. Yo hice la primaria en hebraica, que era en hebraica, y ya cuando empiezo en el Moral y Luce, o sea, el bachillerato, el Moral y Luce era ya en hebraica, o sea, era integrada, pues la gente que venía de primaria del Moral y Luce y la gente que venía perdón, del Moral y Luce en San Bernardino y la gente que venía de hebraica, pues se integraba en el Moral y Luce que estaba dentro de hebraica. Sí. Un privilegio, ¿no? Como tú Sí, lo no, no, dices. absolutamente, sí. De los mejores recuerdos, te soy sincero. Yo creo que la época del liceo y la parte de la universidad para mí es de los mejores momentos de mi vida. ¿Cómo llevaban en tu casa la religión? ¿Era una familia ortodoxa, religiosa? Bueno, nosotros éramos una familia, como diríamos, sobre todo hasta que yo tenía como 13, 14 años, éramos conservadores en el sentido que íbamos a todas las fiestas, Shabbat se iba para la sinagoga, comíamos kasher en la casa. Desafortunadamente tuve un hermano que falleció, Gastón, si no librajá, él falleció en el 2008. Tenía en ese momento 33 años, pero en el momento cuando él, antes de su bar mitzvah, le diagnosticaron un tumor cerebral y eso obviamente hizo que muchas de las cosas, de hecho la mayoría de mi familia cambiaron y se hicieron un poco más religiosos. Entonces, mis padres, mi hermano y mi hermana son Shomer Shabbat, yo no, pero obviamente sí, yo sigo más o menos igual como cuando crecí, o sea, soy kosher y voy para la sinagoga los viernes, los sábados y en los hagim. Ujú. Me encantaría que compartas un poco esa historia de Gastón, Sí, Zichrono Brajá, como dijiste de tu hermano, porque creo que hablamos algo fuera de cámara que me parece muy importante. Tus padres están en Israel, espero que nos estén viendo. sí. Pero esa dinámica familiar, hablábamos un poco del entorno y de todo lo que hizo tu mamá, pues para ganar tiempo con su hijo. Llegaron a Yugoslavia. Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá y mi papá, los dos de verdad. O sea, una vez que para la gente que está escuchando el live, cuando tú tienes una persona, sobre todo un niño menor enfermo en la familia, yo creo que eso cambia la dinámica en el sentido que todo lo que se haga en la familia gira alrededor de esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que desgraciadamente después que le diagnostican la enfermedad a Gastoncito, mi hermano, que en paz descanse,
la vida de mi mamá y papá cambió absolutamente, ¿no? O sea, no fue una enfermedad sencilla, Gastón pasó por muchísimas cirugías, inclusive en algún momento en Venezuela ya no le daban mucho chance de vida, mis padres fueron para Israel, para Estados Unidos, muchos centros, y bueno, eventualmente una hermana mía, bueno, se crió conmigo, pero es como mi hermana. Mi mamá la crió, Miriam, que está en Israel. Ella, al parecer, conoció un rabino en Jerusalén. Ella se había mudado a Israel y ese rabino conocía a un doctor yugoslavo que estaba en Israel. Mi mamá lo fue a ver y el doctor dijo que él podía operar a mi hermano, tenía un tumor cerebral. Y bueno, eso fue cuando él, antes de cumplir el bar mitzvah, mi mamá viajó con una tía mía, de hecho, que también viajó de Israel. Como te digo, toda la familia se abocó a ayudar a Gastoncito, fueron a Yugoslavia y le pudo quitar el tumor. O sea que mi hermano, con todas las secuelas de todas las cirugías previas, radiación, vivió casi unos eh, 20 años más con una vida relativamente normal. Él pudo terminar la primaria, casi terminó la secundaria y vivía casi normal hasta que en el 2008 se deciden ya, la situación en Venezuela ya estaba un poco peor. Mis padres también se deciden a mudar a Israel, mayormente por mi hermano y bueno, tiene otra complicación, una infección severa y termina falleciendo en Israel, desgraciadamente. Es increíble, pero creo que hay que darle el mérito porque lo que tú dices, 20 años más de vida. Y, Absolutamente, sí, sí, absolutamente. y Y fueron buenos años de vida. O sea, yo creo que hasta que mi hermano falleció en Israel, Gastoncito tuvo una vida normal, o sea, casi normal, o sea, casi normal. En el sentido que quizás no pudo ir a la universidad, pero él salía, se hacía o sea, todas sus actividades, lo que diríamos activity of daily living, las hacía por sí solo. Pero sí, mi mamá, yo creo que su vida pues gira y giró alrededor de él. Y es totalmente entendible. Para los que tenemos hijas, pues podemos entender eso, ¿no? Y te preguntaba también si eso había influido en que tú decidieras estudiar medicina. Bueno, me gustaría decir que sí, pero yo creo que yo siempre supe que quería hacer medicina desde primaria. Ya siempre me gustó la parte científica. Siempre vi medicina, claro, y también como memorizar. Yo realmente no era los que me gustara más memorizar, entonces lo vi también como un reto. Con todo y que siempre fui buen estudiante, creo que podía haber hecho cualquier otra carrera, matemática, física, química, siempre me fue bien también en eso, siempre lo vi más como un reto. Y bueno, el caso de mi hermano, él tenía un problema neurológico, yo terminé por otro lado. A mí siempre me gustaron como diríamos en medicina, los cachos, los challenging, o sea, como que tratar de diagnosticar casos difíciles. Y, pero ese ya venía, yo creo, de primaria, o sea que no influyó definitivamente para mí para decidir estudiar medicina. Y sales del colegio y ahí mismo entras en la central. Sí, bueno, yo me gradué en el 90. En ese momento era interesante, en ese momento hubo un año, o sea, la medicina en la central era semestral. Y justamente ese año, estoy hablando del año 1991, pero o sea, nosotros terminamos en junio, pero justamente ese año se estaba empezando el régimen anual, o sea que hubo un año de transición. Yo ya había entrado, pero tenía que, ese año de transición, pues no pude entrar directamente porque estaba en la transición de convertir el régimen semestral en anual. Entonces, fue el año siguiente que empiezo medicina en la escuela Luis Racetti en la Central. ¿Y qué hiciste ese año? Ese año es interesante, ese año estuve, bueno, me metí, creo que había un centro venezolano americano, aprendí un poco de inglés, porque mi inglés tampoco era un poco mejor, que luego me ayudó. Y luego en ese momento también fue la primera guerra del Golfo, y yo creo que eso me ayudó porque me fui de voluntario a Israel en la guerra del Golfo. Es una historia también tremenda, de tremenda experiencia que tuvimos en la primera guerra del Golfo. Y bueno, realmente aprendiendo inglés y, y, y también me fui para Israel. Ujú. Pero pues en ese momento siempre tu perspectiva era estudiar y trabajar en Venezuela. Absolutamente, sí. Yo,
Yo nunca pensé, de hecho, venirme a Estados Unidos. Yo había hecho los STEP, el STEP 1 y el STEP 2, yo lo había hecho inclusive en la escuela de medicina. Yo no hice curso, ni me preparé, ni nada. O sea, en ese momento te tengo todavía como un hermano, un gran amigo, tremendo médico, probablemente una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, Jacobo Sayá, que está en Israel ahorita. Él trabaja, es médico internista, eh, eh, y está trabajando en Jerusalén. Y en ese momento Jacobo, bueno, Jacobo siempre fue el mejor en nuestra promoción académico, pero también en medicina. Y me dice, mira, ¿por qué no estudiamos para este examen que hay en Estados Unidos, los STEP, para ver qué tanto sabemos? En ese momento no había cursos como ahorita en internet, sino comprarte los libros. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué, Jacobo? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Entiendes? Entonces, presentamos el Step 1, el Step 2, no fue bien, gracias a Dios, a los dos. Bueno, Jacobo no tenía duda que le iba a ir bien. ¿Dónde Eh, presentabas esos exámenes? ¿En la embajada, oh, en las no, no, Mercedes? no, 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 esos exámenes, no, esos exámenes, yo los presenté en Palm Beach, y tengo historia, porque de eso yo me Ah, acuerdo, yo viajé a Miami. Y yo llevo a Miami, le digo al taxi, llévame a Palm Beach. El taxi me dice, ¿cómo que a Palm Beach? O sea, ni idea realmente de qué tan lejos era eso. Y me quedé en un hotel al lado de un auditorio donde habían cientos de personas y era un examen escrito, ¿no? Y lo cómico de esos exámenes era 2 días, eran una parte de la mañana, una parte de la tarde, horas, 8 horas, no me acuerdo cuánto tiempo. Y yo siempre echaba broma, yo digo, mejor no se te ocurra ir para el baño cuando estás dentro del examen, porque tenías que levantar la mano, eran unos viejitos esperándote para llevarte al baño y traerte. Y no, si te ibas para el baño perdías 20, 40 preguntas. Entonces, de lo lento que iban caminando los señores. Entonces, no, eso fue tremenda experiencia. Entonces ahí presenté los dos steps. Nunca o sea, tenías que presentar luego un examen oral, que nunca lo terminé porque no pensaba que me iba a ir para Estados Unidos, pero en el 2003, después del paro petrolero, ahí decido, sabes que aquí las cosas no van bien, y ahí decido retomar lo que había empezado. Pues hago el examen, el CSA, que se llama Clinical Skills Assessment. Tenía que presentar el TOEFL, que bueno, lo pasé, y ya, y luego me vine para Estados Unidos, a Filadelfia, donde hice mi entrenamiento. antes de eso, ¿llegaste a hacer el rural y la especialización en Venezuela? O sea, ejerciste. Cuéntanos un poco tu trabajo en Venezuela antes de emigrar. Sí, exactamente. Yo no pensaba en venirme. Yo, después que terminé, hice un año rural en el ambulatorio de Latillo. Claro, mucha gente no sabe que Latillo tiene una zona rural. No es que estaba en el Latillo tomando café y comiendo arepas, o no, no. Era en la parte rural de Latillo, el ambulatorio Jesús Reguetti. Eh, y ahí hice mi rural un año. Luego hice 3 años de medicina interna en el Hospital Militar Carlos Arbelo. Era parte de la de la Universidad Central, posgrado acreditado en la Universidad Central. Me terminé yendo ahí porque el hospital militar era uno de los pocos hospitales ya en ese momento que tenían bastantes recursos, un muy buen programa de medicina interna. Y luego, estoy hablando ya, eso fue ya en el 2002, cuando terminó eh, eh, el programa de medicina interna, decido empezar a hacer terapia intensiva. Ok, terapia intensiva era interesante porque para tú poder entrenarte en terapia intensiva necesitabas los recursos. Entonces los programas de terapia intensiva en Venezuela eran mejores en las clínicas privadas. Y yo creo que en ese momento, bueno, no sin herir susceptibilidades, pero creo que en ese momento el mejor programa era el del centro médico, que estaba un grandioso médico, el doctor José Beso, que también no librajá. O sea, pero la gente que conoció a Beso, o que trabajó en el centro médico sabe lo que estoy diciendo. José, yo empiezo, o sea, aplico y quedo en el posgrado con él. Yo ya le había dicho a José que las cosas, yo probablemente no iba a terminar el programa, en el sentido que estaba pensando ya seriamente irme a Estados Unidos. Pero él me dio la oportunidad y trabajé con él varios meses. Y bueno, es interesante esa historia, porque yo creo que en mi caso en particular, todo lo que me ha pasado en la vida ha sido por algo. Cuando lo veo retrospectivo, ha sido por algo. Yo creo que esos pocos meses que conocí a Beso me ayudó luego, cuando yo terminé mi posgrado de, de neumonología y terapia intensiva aquí en el Jefferson Einstein. Yo me voy a Chicago y hago neumonología intervencional, que era en ese momento una especialidad que estaba empezando. Habían pocos
neumonólogos intervencionales a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos. Y yo me quería entrenar con Kevin Kovics, que es judío americano, pero que era el líder de la neumonología intervencional de Estados Unidos. Probablemente uno de los líderes a nivel mundial, era full competido. Y yo me acuerdo que yo me voy era un diciembre, había una nevada en Chicago. Yo venía de Filadelfia, había una nevada en Chicago. Voy y me entrevisto con Kevin. Y yo normalmente creo que soy bueno entrevistarme. Cuando entro a la oficina de Kevin, veo que tiene él un diploma de la Universidad de Pittsburgh. Y yo me acordaba que Beso había hecho terapia intensiva allá en Pittsburgh. Entonces yo me acuerdo, yo llamé a Beso right away. Le dije, mira, Beso, yo no sé, espero que todavía me tengas algo de cariño, pero si puedes mandarle un email o llamar a Kevin y ayudarme aquí, porque esto o sea, va a ser complicado. Era una posición, están, no sé, cientos de personas aplicando para la posición. Y bueno, la suerte fue que me entro con Kevin, me hago el entrenamiento con Kevin un año en Chicago y bueno, lo demás es historia. Por eso yo creo que catapultó mi carrera como neumonólogo intervencional acá en los Estados Unidos y mundialmente. Qué Sí. increíble esas cosas que mencionas de cómo la vida te va poniendo esas oportunidades y te va conectando. Y tienes también una historia porque te pregunté cómo llegas a los Estados Unidos y el amor. Y Sí, ahí tienes a alguien también que pues fue parte importante de esa toma de decisión. sí, también te digo que yo me gradué, como te digo, en la producción del 90 y me casé por primera vez con Jessica Rackwell, que obviamente le tengo mucho cariño también a su familia. Y yo creo que Jessica también, ella me ayuda como que a darme el empujón para venirme a Estados Unidos. Wow. Independientemente que desgraciadamente luego terminamos separados y nos divorciamos, yo creo que ella cumplió ese rol de ayudarme a llegar a Estados Unidos, porque como te digo, yo estaba en Venezuela feliz, ¿no? Hasta que obviamente los cambios políticos, en toda la situación empeoró. eh, pero la realidad es que uno nunca sabe por qué se te dan las cosas en la vida, pero cuando lo ves retrospectivo, y yo me acuerdo, Jessica fue una de las personas que influenció. Bueno, te puedo echar cuento de por qué sucede la cosa. También antes ya de tomar la decisión, hice yo me voy. Yo me acuerdo, yo tenía mi carro, que tenía en ese momento una machita, y voy a dar ponte tú, un día de semana, a las 10 de la mañana, y yo estaciono enfrente de Betabram, que era la sinagoga que estaba en Betabram, para dar el pésame, y después del pésame, cuando doy el pésame, me robaron el carro. Y bueno, para darte otro ejemplo, tenía uno de mis mejores amigos en la carrera, Igor, que en ese momento tenía su novia, que trabajaba en seguros, ok, Dameli, y ella me estaba convenciendo para renovar mi seguro. Yo no lo quería renovar, menos mal que renové el seguro porque si no ni siquiera me hubieran pagado el carro en ese momento. Entonces todo se da por algo. Lo que pasa es que en el momento en que uno está, quizás uno no lo puede ver, pero todo eso quizás te ayuda a empujarte y decir, ¿sabes? Dios te está diciendo ve por otro lado y seguir lo que probablemente Dios quiere para uno. Y en mi caso, yo creo que gracias a Dios, pues todo se dio bien. Qué interesante todo lo que dices. Aparte que siempre hablamos de los médicos y de la educación que tienen los médicos en Venezuela. Y quiero que me hables un poco de eso y cómo te ayuda eso a pues hacer tu especialización y entrar en este mundo de medicina de los Estados Unidos. O sea, estos médicos tan bien preparados que tiene la Universidad Central de Venezuela. Sí, la Universidad Central de Venezuela, bueno, en general el médico venezolano es un médico excelentemente bien formado. O sea, yo lo veo acá, he tenido la oportunidad acá de meter muchísimos médicos que vienen acá a hacer residencia de medicina interna. Tenemos una no micro, ya macro mafia en el hospital. Y he metido fellows, también tengo colegas que he metido en mi programa. Eh, pero sí, yo creo que, y usted, bueno, y con las falencias que hemos tenido últimamente, yo de hecho estuve en la Universidad de Delaware esta semana que estaba hablando con varios senadores y gobernadores para hablar de los problemas sanitarios en Venezuela, y yo de hecho llamo a los médicos venezolanos héroes, héroes, definitivamente héroes, porque la realidad no solo que tienen que trabajar y tratar pacientes críticamente enfermos, muchas veces sin ningún tipo de recursos, pero aparte de eso, tienes que utilizar tu creatividad,
¿ok? Para poder hacer lo mejor que puedas por los pacientes. Y la otra cosa que comenté, muchos de los profesores que están trabajando en la universidad lo hacen básicamente por amor a la educación, por amor a Venezuela y por amor a las nuevas generaciones y por tratar de ayudar a la, a la gente allá en Venezuela. Porque si tú te pones a ver el sueldo que le dan a un profesor en la Universidad Central, estamos hablando de que no es nada, básicamente, es un sueldo miserable. Entonces, para mí, yo los llamo a ellos héroes. Y sí, los médicos venezolanos, yo creo que son de los mejores del mundo. Esa parte humana, a mí en varias entrevistas me han dicho lo mismo, o sea, eh, ¿cómo es el médico venezolano? Bueno, el médico venezolano es el que trata a los pacientes como si fuera un familiar de uno, ¿no? Y yo siempre doy el ejemplo eh, del número de teléfono, ¿no? Si tú te ves con un médico en Estados Unidos, es muy raro que un médico te dé su número de teléfono, es muy raro. Yo, de hecho, tengo un amigo pediatra de la promoción también, Moisés Aratz, que él es pediatra y se la pasa dando el número de teléfono a los familiares. Bueno, ese es el ejemplo de lo que es el médico venezolano. Yo, en mi caso en particular, sí he dado mi teléfono, pero no a todo el mundo, ¿no? O sea, pero interesantemente, la mayoría de los pacientes a los que le he terminado de una o no dando mi teléfono son pacientes venezolanos o latinos, ¿no? Entonces, sí, esa cercanía, esa eh, humildad a la hora de tratar a tu paciente, ese creo que es algo que definitivamente es una landmark del médico venezolano. Voy a ir para atrás de nuevo, pero me das pie para hablar del tema de la ética, tanto que te pregunté cómo va de la mano en los Estados Unidos ese tema de la ética y de ser un buen médico. Sí, bueno, acá en Estados Unidos la parte ética, la parte de confidencialidad es muy, muy, muy estricta, ¿no? De hecho, tú vas a un hospital en Estados Unidos, para los que no están en Estados Unidos, te hacen firmar un papel que se llama HIPAA, HIPAA, que es básicamente un contrato de confidencialidad. O sea, si tú como paciente sientes que se te violó tu confidencialidad, tú puedes demandar al hospital, probablemente vas a ganar la demanda y probablemente el personal médico que te atendió y violó eso lo vayan a votar. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo, es muy sencillo. Esto mucha gente no lo sabe, puede considerarlo estúpido, pero así estricto es la parte de confidencialidad. Yo soy doctor, ¿verdad? Y yo me veo en mi hospital. Yo tengo una historia mía como paciente, ¿sabes? Que es paciente. Yo voy, me hago un examen de sangre o me hacen una tomografía. Yo no puedo acceder a mi propio registro médico a ver mis resultados. Yo tengo que llamar a mi primary care que lo ordenó y que me lo diga. Si yo me llego a meter en la historia, obviamente esto todo está en computadora, van a saber que te metiste, te van a votar inmediatamente. Yo me acuerdo, yo estando en Cincinnati, había una, una señora que era médico, ella era médico en China, era patóloga en China, pero trabajaba como cytopathologist, y el esposo era radiólogo, y ella se le ocurrió meterse en el medical record del esposo por una resonancia de rodilla y la botaron insofacto. Yo me acuerdo que yo no la vi de un día para otro, luego cuando me enteré yo dije, wow, pero ¿cómo hizo esa estupidez? Porque también te lo dicen. Entonces eso es muy, muy, muy estricto. Del punto de vista de Venezuela, yo creo que también se cumplía. Yo creo que si tú no tienes ética y tú no... O sea, para ser médico tienes que abocarte por tu paciente y realmente preocuparte por tu paciente. Si no tienes ética, realmente yo creo que no deberías ejercer medicina. Así de sencillo. Yo, por ejemplo, recuerdo grandes maestros míos de la carrera. Recuerdo al gran doctor Díaz Gorrín. Yo todavía me acuerdo y yo siempre tengo esa imagen con él. Él me dio clase de cardiología cuando yo estaba en cuarto año de medicina. Y ese señor siempre se veía impecable, impecable. La bata blanca, impecable, con su estetoscopio. Y él siempre le limpiaba la silla a los pacientes antes que los pacientes se sentaran. Era algo increíble, ¿no? El nivel de dedicación, el nivel de amor que por lo menos los médicos con los que me entrenaron, con los que yo tuve la oportunidad de ver, trataban a los pacientes. Y yo creo que yo he mantenido eso en mi carrera. O sea, yo siempre trato de ayudar a la gente de una u otra manera, así sea o no mi especialidad. Y yo creo que eso es lo que realmente lo que caracteriza al médico. Si tú no tienes esa característica, búscate otra profesión. Qué importante. Regresando para atrás, porque también es un tema que me llama mucho la atención, cuando es ese momento que decides migrar, me hablabas el tipo de visa.
porque tengo Sí, entendido que hay lo que es la visa H o la visa J. sí. ¿Puedes explicarnos un poco la diferencia? Porque te dije inclusive cómo escoges a qué hospital ir. Bueno, es interesante todo eso porque, como te digo, en mi vida todo pasa por algo. Si Mm. yo me hubiera ido, si yo hubiera venido a Estados Unidos directamente del programa, probablemente me hubiera venido con una visa J, pero ya haber hecho medicina interna me ayudó en dos partes, porque yo no hablaba muy bien inglés y muchas veces solo con el conocimiento médico podía hacer el diagnóstico y le decía a los pacientes, you're going to be fine, ¿ok? Eh, y también me ayudó a venirme con una visa H, Pero para contestar. explícanos un Sí, sí, poco la sí, sí, diferencia para que la sí, gente que no... sí. Eh, yo te iba a decir, del punto de vista de la visa J, es una visa de intercambio, ¿ok? Es una visa en general más fácil. La mayoría de los grandes, de los centros académicos no te van a dar una visa J, a menos que sea bien excepcional, ¿ok? Y la visa, ¿por qué? Porque es una visa de intercambio, después que termines tienes que devolverte 2 años a tu país de origen. Yo obviamente ya después que salí de Venezuela no me quería devolver a Venezuela después de hacer mi entrenamiento en Estados Unidos. La visa H es una visa de trabajo que te da la posibilidad de tener el green card. Cuando yo me entrevisté en varios lugares, me entrevisté en Yale, en Harvard, en Penn, eh, University of Michigan. A mí, una de las causas también por las que me termino yendo a Einstein, porque Einstein me da la oportunidad de venirme con una visa H, ¿ok? Y me da la oportunidad de venirme a hacer el green card, ¿ok? Entonces, en ese momento, para mí era no brain. Yo ya había hecho medicina interna, yo lo que quería era realmente terminar mi especialidad y obtener mi green card. No era tanto a qué centro iba a ir. Entonces, como te digo, gracias a que hice medicina interna, yo creo que eso me ayudó. Y cuando yo llegué a la entrevista, se lo dije claramente. Yo tengo todas estas entrevistas, si me da la visa H, los macheo de primero, si no, no. Y así es que decido venirme a, a Filadelfia. Entonces la visa H, yo cuando empecé, en teoría tardaba 2 años, como con 2 o 3 años para sacar el green card. El tercer año que yo estaba en medicina interna, cambiaron el proceso de Labor Certification, algo que se llamaba PERM, por lo cual me tuve que quedar a hacer el posgrado ahí unos 2 años más para obtener el green card. Bueno, lo demás ya es historia. Ya cuando estaba ya en el segundo año del fellowship me salió el green card. ¿Y cómo escoges tu especialización? ¿Eso también dependía del tipo de visa? O No, no, ¿qué te puedo decir? Yo soy bueno haciendo procedimientos, de la escuela de medicina era procedimientos, pero como te digo, yo siempre era el que si tienes un cacho que nadie sabe, te doy el diagnóstico. Entonces yo sabía que Dios me estaba diciendo, tienes que utilizar coco. Me metí más por medicina interna, pero no me veía tampoco sentado en una oficina mandándote pastillitas para atención. Me gusta la acción. Entonces, me gustaba full terapia intensiva acá en esta universidad hace con neumonología y una vez que mm, terminé el posgrado de las dos, decidí hacer broncoscopía intervencional, que era una especialidad nueva donde hace procedimiento invasivo y para mí ha sido excelente porque de la parte pulmonar hago la parte de cáncer de pulmón, la parte más invasiva de neumonología y también sigo rondando en terapia intensiva, que yo digo terapia intensiva como medicina interna en esteroides. Ajá, sí, increíble, sí. increíble. Jaded. Ah, sí, sí. Bueno, ahí está, no sé si está mi hermano y mi cuñada ahí. Alex Sí, está aquí, sí, sí, allá, sí. sí, creo que lo estoy viendo ahí. Sí, bueno, yo después que me divorcio de Jessica, pues obviamente como empieza uno a buscar a alguien ahí, Julio, me acuerdo, Galit, mi cuñada, me decía, no, pues tienes que meterte por dating sites. Y yo venía de Venezuela, uno se conocía en la unión con los amigos, pero no conocía a gente por sites, ¿no? En ese momento había un website que se llamaba JDate. Y me acuerdo que Alicia Ale, no, prométete en JDate. Y yo, no, 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 no. Y yo me Claro, todo el estamos día. hablando ¿qué año? ¿2000? Estamos, ¿2003? estamos, estamos hablando más o menos como el 2005, Ok. 2006, por Que ahí. estamos Y entonces, empezando con esta era de sí, internet. exacto. Y Galit que con el taque-taque del Jade, si no nosotros te pagamos el Jade. Bueno, eventualmente me meto en Jade y conozco a Julie, que es mi esposa, y bueno, y me caso en el 2010 y tengo mis niños. Sí. Tienes Ah, dos varones. dos varones, Joseph como mi papá, el mayor, y Noah, el menor, de Y 14 y 12. Julie es americana. Sí, sí, Julie es de South Jersey, aquí al lado
de Filadelfia, es judía americana y ella es interesante, ella hizo college en UPenn y luego hizo un PhD en psicología infantil en la Universidad de Miami. Sí. Y te preguntaba qué idioma hablaban en casa. Me gustaría decirte español, pero soy el único que habla español ahí soy yo. Yo traté a mi niño de hablarle español, pero como la mayoría de las veces estaban con Julie trabaja part-time, la realidad es que no hablan casi nada de español. Ahorita ellos van para un colegio judío acá que se llama Barak Jewish Academy. Es como hebraica, más o menos, ese flavor. eh, y, y espero que ahorita que están en middle school agarren Spanish. Espero que agarren el español. Yo tengo, no sé, ¿qué opinas tú? Yo tengo la, por lo menos la esperanza de que el hecho que yo hablo español, que obviamente mis hijos han estado expuestos al español, acabo de llegar de México, estamos en pesas con mi hermana y obviamente están expuestos al español. Yo espero que algo en ellos, en el cerebro, tiene que estar motivado, que en el momento que cuando empiecen a tener algún tipo de entrenamiento formal en español, yo espero que lo agarren, ¿no? Y a ver Eh, si hablan como tú, porque tú hablas el no, venezolano no, 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 judío del no, colegio, sí. perfecto. No, ellos probablemente van a hablar con el acento gringo, ¿no? Pero el hecho que puedan hablar un poquito ya está bien para mí. Sí. Tienes unas anécdotas increíbles que me encantaría que las compartas, porque como bien dices, cuando llegas a los Estados Unidos, o sea, a pesar de que hiciste tus exámenes, tu inglés oral no era maravilloso y tienes unas anécdotas increíbles, por favor. No, 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 te puedo contar. Primero, mi inglés no era de los mejores. La verdad que, ¿cómo te puedo decir? Los turcos, nosotros los sefaradíes éramos mejores en hebreo y éramos peores en inglés. En mi inglés, con todo eso te puedo decir, yo aprendí inglés fue en el colegio y luego hice esos cursitos del CBA ¿Quién por fue unos tu meses. profesor de inglés del colegio, recuerdas? Oye, la teacher, Laura, ¿cómo se llama? Laura, no, Laura. La teacher, ella era hebrea, ¿cómo se llama? La teacher. Bueno, anyhow, pero Ok. nuestro teacher en inglés eran buenos, pero uno no salía totalmente como para venirte a Estados Unidos y ponerte a trabajar, ¿no? Pero tuve la suerte de pasar los exámenes, porque obviamente uno leyendo y oyendo es más fácil que hablar. Eh, el punto es que yo, eh, cuando te cuento Laura ya, Arias, aquí sí, ya alguien lo Laura, dijo. ok, Laura, gracias, gracias, o sea, mi memoria funciona, no me acordaba el apellido, me acordaba, ok. Entonces, sí, la teacher Laura, excelente. Bueno, el punto es que yo me vengo para Estados Unidos, ya después que yo he llevado ya ya el primer año, me acuerdo que, por ejemplo, a mí me costaba hablar con los pacientes. Yo, como te digo, yo veía al paciente, ya yo sabía que tenía por los laboratorios, y le decía, you are going to be okay, you're going to be okay, that's it, es lo que más que podía decir y con el acento, yo tenía muchos pacientes African American, pero me acuerdo una vez que estoy en el stand de enfermería y una de las cosas que a mí siempre me daba estrés era agarrar el teléfono, ¿no? Imagínate, tienes tres, cuatro personas ahí, agarrar el teléfono. Entonces, agarro el teléfono y alguien llama por un paciente X y el paciente había venido por algo trivial, creo que había tenido un síncope, pero estaba bien. Y yo le digo al familiar que el paciente pass away. Pass away quiere decir que se murió. En vez de pass out, que tuvo cinco, pero digo pass away, la persona empieza a gritarme por teléfono y yo realmente no sabía que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, claro, te pones todo sudado y luego esto fue un lío, porque la familia obviamente con razón reclamó al hospital y bueno, ¿qué le puedo Wow. decir? Algo que pasa con el acento. Lo otro que recuerdo, una vez también estoy en el ascensor, estoy montándome en el ascensor, me entra un ascensor lleno, 5 o 10 personas, y llega una señora con unas donuts, unas donuts. Entonces se monta en el ascensor y yo le digo, wow, great breakfast. Y ella entendió breast fat, breast fat. Y empezó a insultar y yo, oh my God. O sea, el punto que el inglés no sea tan bueno, a veces uno lo cohibía, ¿no? Bueno, y hasta hoy en día yo tengo mi acento. Yo creo que una de las cosas más difíciles de reducir en el
en alguien que está aprendiendo, sobre todo cuando agarras un idioma ya de viejo, como digo yo, de adulto, es el acento. Entonces, en mi hospital siempre me echan broma de que obviamente tengo el peor inglés de la historia de mi hospital, pero he subsistido y no me han votado y creo que ha ayudado a mis pacientes. No, uno tiene ahí el acento. Lo otro es, no sé si te ha pasado a ti, pero que es algo cómico con lo del acento. Muchas veces tú dices, where are you from? Y tú dices Venezuela, y la gente te dice, Minnesota. Y yo, what? ¿Minnesota? Es cierto. Entonces, o muchas veces también, a veces yo veo que pacientes como te lo hacen como te lo hacen, no por mal, pero yo como para echarle broma, porque mi acento, o sea, a mí me ha pasado full, uno tiene acento latino, mi Claro, acento es totalmente latino, pero mi nombre suena o a judío o de Middle East. Entonces mucha gente se queda como, "What? No es el típico latino, ¿entiendes? Con el acento latino. Entonces mucha gente me pregunta, where are you from? Y yo le digo Scotland, y ahí se quedan todos callados porque todavía se ponen peor. Yo lo hago para echarle broma. Porque obviamente mi acento no es Scotland, no, de Scottish. Entonces se empiezan a reír, digo, no, soy venezolano, le explico toda la historia, soy hebreo, mis padres vivían en Marruecos, le he hecho toda la historia que te acabo de contar. wow, qué Sí. recorrido, increíble. Mira, Hablando un poco ya para entrar en tu carrera, cómo es ese recorrido de Filadelfia a Cincinnati y volver a Filadelfia y hablar un poco de la pandemia? sí, bueno, mira, como te digo, todo pasa por algo. Me encanta. Me termino yendo a Chicago por un año. ¿Ok? Me entreno en broncoscopía intervencional. En ese momento habían 3 programas de broncoscopía intervencional en Estados Unidos, que era el de Kevin Covid, Harvard y Penn. ¿Ok? Creo que esos eran los 3 programas que había. Yo me entreno con Kevin en Chicago y en ese momento la Universidad de Cincinnati pone en post que quería empezar el programa de broncoscopía intervencional ahí. ¿Qué pasa? Ahí vuelvo a lo mismo. ¿Quién está viviendo en Cincinnati? Mi hermano Alex. O sea, Alex, mi hermano, es ingeniero industrial, trabajaba en la Procter Gamble y mi cuñada, mi sobrino estaban ahí. O sea, para mí era, wow, esto no lo voy ni a pensar, voy a aplicar para Cincinnati. Y bueno, el hecho que me entrenó Kevin, mi currículum, o sea, le gustó la entrevista, me dieron la oportunidad de empezar el programa de broncoscopía intervencional ahí. Yo lo empecé de cero, o sea, el programa no existía. Llegué ahí, era el único broncoscopista intervencional y desde el 2010 hasta el 2019, 9 años, broncoscopía internacional, formé en fellowship, llegué a profesor asociado a la Universidad de Cincinnati. El programa mío, eh, cuando ya me termino yendo, el programa de Cincinnati era el número 13 del país. Ya había más programas, en ese momento habían como 20, 30 programas, pero éramos rankeados número 3. Y yo me devuelvo a Filadelfia, al hospital donde me formé, porque en ese momento también se abre la posición para ser el chair del departamento. Wow, Y como te digo, Julie, la familia de ella es de South Jersey. Ya mi hermano se había ido, se había ido para Columbus y ahorita está viviendo en Chicago. Entonces como que ya, o sea, tenía también que pensar en general en la familia, entonces, y también la oportunidad laboral, o sea, ya era para mí un step up, iba ya a ir a ser jefe del departamento en general. Entonces, bueno, me termino viniendo al hospital donde me formé, pero ya como jefe del departamento. Y esa es otra cosa que yo he aprendido, y siempre le digo a las generaciones eh, nuevas, nunca, siempre que te vayas de un lugar, vete bien y deja esa puerta abierta, porque no sabes si vas a volver. ¿Entiendes? Entonces, en el caso mío, pues se dio de manera adecuada. Ahora, claro, me vengo en el 2019, septiembre 1, septiembre, empiezo, y ya en febrero empezó la tragedia de la pandemia. En un hospital, que el hospital mío es, ¿cómo te puedo explicar? Es un hospital, o sea, yo trabajo en el Old East Park de Filadelfia, donde la mayoría de la población es africano, latino. Nosotros fuimos el hospital más bici de la pandemia, probablemente uno de todo Estados Unidos, sino del mundo, en cuestiones del número de pacientes. Tanto fue así que yo creo que te lo mandé, pero la revista de Philadelphia Magazine me dio a mí el honor de ser la portada. Obviamente estaba yo con la máscara y todo, yo fui la portada durante la pandemia de esa revista. Entonces, sí, en el sentido que todo se da por algo. Llego a Filadelfia y ahí, y el otro problema era que estoy en una división de muchachos
sumamente jóvenes, donde yo era el más, no es que, Mm. no es que me considere viejo, pero era el que tenía más experiencia y me tengo que encargar de este desastre de la pandemia, donde obviamente, bueno, todo el mundo sabe lo que Aquí tuvimos que tengo, vivir. Sí, exacto, exacto, exacto. Y con el pelo largo, porque uno ni se cortaba el pelo en ese momento, pero bueno, esa fue la, 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 la foto de lo de la pandemia. Entonces, cuéntanos un sí, poco tu rol en ese momento, porque es un momento donde tú estabas haciendo lo que se tenía que hacer para no sé si hacer algo por este virus. Hacías lo que se llaman los exámenes, la broncoscopía. Bueno, y te mira, exponías en primera fila a algo en ese momento totalmente incierto. Entonces, ¿cómo era ese médico que quería salvar vidas, pero ese médico que luego llegaba a la casa vulnerable? sí, mira, yo te digo, o sea, yo, de hecho dije, alguna vez quería escribir un libro, todavía no lo he hecho, quizás lo haga en un futuro, pero cuando llega la pandemia, el punto es que hasta hoy en día realmente nadie sabe realmente 100% este virus. Y aparte, todas las infecciones virales son difíciles de tratar. Entonces, yo me acuerdo, nosotros veíamos las imágenes de China, luego Europa y luego empezó Nueva York y nosotros, yo me acuerdo como hoy, yo digo, bueno, todavía los casos acá no, como que no han llegado. Y me acuerdo, creo que fue un martes que me llaman de la emergencia y ya en ese momento estaban ya como 10 pacientes intubados con insuficiencia respiratoria en la emergencia. Y de ahí todo fue, obviamente, tuvimos hasta demasiado bici, ¿no? Ahora, sí, en el caso mío, yo era el mayor, yo era el jefe del departamento con un grupo de médicos que eran más jóvenes que yo obviamente tenía que mantener la compostura, ¿no? Mm. Eso no te quiere decir que uno no estaba con miedo. Y por otro lado, por el hecho de que yo era el de más experiencia, no para COVID, pero experiencia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de leadership, ¿ok? Y el único que hacía broncoscopía intervencional, pues obviamente todas las broncoscopías, la mayoría de las intubaciones me llamaban a mí, sobre todo dificultosas. Eh, que tenía miedo absolutamente. Al principio, obviamente, como todo, uno tiene miedo de uno mismo, porque yo digo, bueno, yo en ese momento, o sea, y uno nos luchamos, ¿no? Te da COVID, y en ese momento estábamos viendo que la mayoría de gente mayor con comorbilidades, pues terminaban muriéndose, pero uno se asustaba, ¿no? Yo lo que hacía, yo decía la llamada dentro de mí, decía, Dios ayúdame y para adelante. Interesantemente, yo creo que la, lo- tanto la bata como la máscara de 95 me ayudó, ¿no? Y los lentes, porque en la realidad yo no había vacuna en ese momento, pero yo no me contagié de COVID. Yo tuve COVID, pero la razón por la que tuve COVID ni siquiera fue con los pacientes. O sea, yo, de hecho, luego me vacuné. Yo me terminé contagiando una vez que estábamos en el bar mitzvah de mi sobrino. Mi sobrina vino, no, o sea, todos fuimos a Chicago, mis padres vinieron a Chicago también para el bar mitzvah, y mi sobrina vino a Nueva York del campus. Alex, mi hermana, trabajaba trabaja en Abbott y tenía la prueba rápida. Y llega al aeropuerto, le damos un abrazo, sube, se hace el test rápido, totalmente asintomática, tenía COVID y solo en esa interacción leve nos contagiamos todos, de manera leve y no tuvimos mayores problemas. La mayoría también estábamos vacunados, pero el punto es que yo no me contagié de COVID, independientemente de que tuve pacientes tosiéndome, haciendo broncoscopía. Bueno, obviamente, imagino Dios me ayudó, pero creo que la protección que utilizamos en el hospital fue adecuada, porque era la única protección que teníamos. Pero inclusive Entonces, llegaste a contarme que hubo un momento de escasez donde tenían que sí, rehusar las sí. máscaras. Bueno, eso fue en todos lados. La realidad es que nadie se esperaba una locura de este tipo. Entonces, claro, en el hospital tú tenías máscara de N95 que la puedes usar cuantas veces quieras. En ese momento es como todo, es oferta y demanda. Había tanta demanda y la oferta no nada más nosotros que tenemos que usar nuestras máscaras hasta que ya no funcionaran. Para que te dieran las máscaras tenías que ir y pedirla, no que la agarrabas ahí, el que quiera agarrar máscara. Y también las batas para entrar a los cuartos, en algún momento pues las colocábamos afuera del cuarto para reusarlas porque no había muchas, ¿no? Gracias a Dios nunca me pasó que no tuvimos protección para entrar a un cuarto. Ahí volvemos al mismo punto, por eso yo creo que estuvimos protegidos. Pero igual, o sea, yo cada vez que hacía una broncoscopía, porque una broncoscopía, una intubación era probablemente el procedimiento de mayor riesgo, porque tienes todas las secreciones bronquiales, o sea, y ya estás aspirando, aerolizando.
pero gracias a Dios no me contagié por eso. Y ya luego, ya, como cuando ya uno empieza a trabajar en la pandemia y uno empieza a sentirse más seguro con la protección personal, mi otro eh, fear, el otro miedo era contagiar a mi chamo. Entonces yo llegaba a mi casa, me quitaba todo en la entrada y me duchaba de una vez, o a veces no quería inclusive tener mucha interacción con ellos porque me daba pavor, o sea, contagiarlo y que les diera, o sea, que tuvieran una complicación severa. Qué bárbaro, ¿no? Eso de que ese desconocimiento, me acuerdo que uno llegaba a la casa, se quitaba la ropa, entraba, limpiabas todo y era ese, como tú dices, ese miedo a contagiar a la familia cuando tú eras un médico de primera línea que llegaba del hospital y de ver estos casos y ha de haber sido terrible. Sí, sí, sí. Fue terrible. Yo espero no tener que vivir en mi carrera eh, algo así de nuevo. Ahora, hablabas también hablaste del tema de las máscaras, pero el tema de la vacuna, porque Sí, también hubo pues una reacción importante. Fuiste uno de los primeros mm, en vacunarse. Creo que vi una foto tuya también, un video donde te vacunas y esa incertidumbre también, porque una vacuna que se hizo muy rápido. ¿Puedes también un poco sí. contarnos eso y qué opinas tú acerca de la vacuna del COVID? Sí, mira, bueno, creo que me lo preguntaron varias veces. Yo voy a ser objetivo en lo que voy a decir, ¿no? Porque me imagino que hay gente que pueda pensar diferente. Eh, hubo dos cosas que cambiaron, en mi opinión, la pandemia para bien, donde uno empezó a ver una disminución importante de los casos de COVID, sobre todo en la terapia intensiva muriéndose. Una es cuando se hizo el mandato de la máscara para todo el mundo, ¿ok? Eh, y la razón es, yo creo que lo hicieron un poco tarde. Al principio empezaron que nada más las personas enfermas. Yo creo que si lo hubieran hecho del principio, quizás pues hubieran muerto menos personas, pero es fácil hablar con el periódico del lunes, ¿no? Como uno dice, ¿no? Pero eso cambió. Y lo otro definitivamente fue la vacuna. En el momento que hubo la vacuna, pues los casos cambiaron, ya no veíamos tantos casos en la terapia enfermo y la mayoría de los pacientes, de hecho, que llegaban enfermos muriéndose no tenían vacuna. Que se hizo rápido, sí es verdad, porque como todo, o sea, todo es una vacuna que se desarrolló rápido, pero también la gente tiene que entender los recursos que tenemos ahorita. eh, los había, o sea, no los teníamos hace 100 años. Y lo otro es, por lo menos las vacunas de RNA ya se habían hecho muchísimos estudios. La gente no entiende eso, sobre todo con la terapia de RNA para tratamiento oncológico. No era que era una vacuna nueva, el mecanismo, sino que lo utilizaron para COVID. Lo otro es, también se había hecho mucho research en otros coronavirus, no el COVID-19, pero otros coronavirus. eh, eh, que ayudaron a que ese conocimiento, más los conocimientos que tenía el RNA, nos permitieran sacar la vacuna de manera más rápida. Eh, con eso responsablemente, yo te puedo decir, yo me vacuné, wow, me puse 3, 4 o sea, vacunas para COVID. Gracias a Dios no tuve ningún problema. Siempre está la gente que desgraciadamente tuvo un efecto secundario, que obviamente va a ser en redes sociales, pero uno siempre tiene que ver el denominador. O sea, cuántas personas realmente recibieron la vacuna y cuántos tuvieron efectos secundarios y cuántas personas esas vacunas salvaron. Y yo no tengo duda en ese sentido de que la vacuna cambió la pandemia para bien. También, obviamente, no estoy diciendo, o sea, pudo haber gente que tuvo efectos secundarios. Y bueno, la FDA yo creo que fue responsable a medida que se supo más de la vacuna, tomando, por ejemplo, si tenía enfermedad tromboembólica o tenía historia de pericarditis, o pues, sobre todo en personas jóvenes que se dio mayor riesgo de pericarditis siendo raro, pues se pusieron las prevenciones, ¿no? Pero eso de decir que la vacuna tiene un chip y que supuestamente por ese chip te van a clonar, o sea, todo eso me parece más algo conspirativo que algo de punto de vista científico y de punto de vista objetivo, sin lugar a dudas, esas dos medidas, cuando nosotros estábamos ya desesperados, yo tengo con la terapia, cuando pusieron la máscara fue ahí cuando empezamos a ver que los casos se estabilizaron y empezaron a bajar. Y la vacuna definitivamente, yo creo que cambió la pandemia también para bien, en el sentido que ya, o sea, este verano nosotros rara vez tuvimos casos de COVID severo, tuvimos influenza, pero no COVID severo.
aquí me hace una pregunta que viene al tema, por eso la quiero hacer, aunque dejo los comentarios al final del programa. Raquel Gemer me dice, me acuerdo que en unas entrevistas que vi anteriores dijiste que el COVID vino a quedarse. ¿Todavía piensas así? Sí, mira, es que es algo natural, yo creo que lo dije. Los virus normalmente, a medida que la gente desarrolla inmunidad contra una enfermedad, o sea, inmunidad humoral, inmunidad celular, lo que hace es que el virus muta para tratar de quedarse con nosotros. ¿Pero qué pasa? Al virus mutar se hace menos letal, porque obviamente es como todo, si un virus es letal y mata a todo el mundo, pues ya desaparece, porque no tienes dónde, no vas a tener host, no vas a tener dónde hospedarte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la población desarrolla inmunidad contra el virus lo que hace es que muta, se hace menos mortal, pero te hace más infectoso. Entonces, este menos fuerte, si vamos a decirlo en lenguaje coloquial. Y fue lo que pasó con el virus de la influenza, la influenza española. Obviamente empezó, mató muchísima gente y ahorita es un virus seasonal. Yo creo que eso es lo que va a pasar con el COVID. Ahora, obviamente el tiempo lo va a decir. Yo te puedo decir, los casos de COVID que nosotros tuvimos este año en el hospital fueron extremadamente leves. Sí tuvimos casos, pero la mayoría de las veces, de hecho, los pacientes que yo tuve en terapia eran pacientes que uno le hacía, todavía lo hacemos, le hacemos screening para COVID, pero estaban en la terapia por algo diferente. O sea, vinieron por un infarto, eran diabéticos que estaban con una infección urinaria y tenían COVID, ¿no? Pero no era por el COVID como tal. Entonces, yo creo que el virus sí va a quedar con nosotros, pero va a ser un virus como otros de los virus que tenemos seasonal, pero no tan letal como cuando tuvimos la pandemia. Es cierto. Me encantaría tomar un tema que lo hablaste con Jonathan, pero me fascina, que es el tema de la AI, inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para quedarse, o sea, eso Bien. es definitivo. Y los médicos y todas las profesiones hoy en día pues tienen que aprender a trabajar con inteligencia artificial. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo hace un médico hoy en día para trabajar con un paciente que ya vino con todo un diagnóstico de ChatGPT? Mira, es interesante. Estuve en una entrevista, no entrevista, un ground round el viernes que nos dio un doctor de nombre Emmanuel, tiene PhD de la Universidad de Pensilvania. Él es el hermano de, sí, creo que era Ron Emmanuel, que estuvo con Obama cuando Obama era presidente, era uno de los que estaban en su staff. Tipo muy, muy inteligente y él ha hecho muchísimo research con esto de AI. La realidad, como tú lo dices, el AI vino para quedarse. El que no lo quiera aceptar, good luck. Porque eso es como cuando empezó el Internet en los años 90. O sea, si no lo quieres ver, pues good luck. Pues ya vino para quedarse. Que el AI va a sustituir la medicina, me gustaría decir eh, que no, pero sí creo que van a haber muchas cosas en AI que definitivamente van a sustituir al médico. Te voy a dar un ejemplo, te lo voy a dar de manera objetiva, te voy a dar dos ejemplos, uno que viví ahorita y otro que lo vi en este ground round. Se hizo un research, esto se publicó, creo que en New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine es una de las revistas más importantes de medicina a nivel mundial de reputación, en donde se, se comparó AI, software de AI de medicina, ¿ok? En comparación con los médicos. Y obviamente AI le fue mejor que los médicos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Hicieron otro estudio donde compararon AI con los médicos. O sea, tú le das AI, a los médicos le das AI. ¿Ok? Tú dices, bueno, debería ser mejor. Le das a los médicos AI comparado con AI y a los médicos con AI le fue peor. O sea, que AI solo le fue mejor que los AI con los médicos. Esto te estoy hablando objetivo, un estudio objetivo. ¿Ok? Que es scary. No, obviamente hay razones para eso, porque muchos médicos piensan que obviamente son expertos y no, dicen, ¿sabes qué? No voy a hacer lo que dice AI. El punto es que cuando tú ves esa data, es una data que es impactante y tienes que prestarle atención, ¿entiendes? O sea, si uno no adapta la, que la práctica médica de uno, ahí yo creo que no vas a poder ejercer medicina. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo
Yo soy certificado en board de medicina interna, neumonología, terapia intensiva y broncoscopía intervencional. Y ya lo he hecho por 2 veces. De hecho, en la semana pasada empecé mi tercer ciclo. Te tienes que sentar en el examen por tercera vez cada 10 años. Yo hice el de medicina interna la semana pasada. Y, básicamente lo hace te dan la oportunidad de utilizar UpToDate, que es no, un software que te puede buscar información médica. No sé qué tanto realmente me ayudó, no. Yo quizás soy más old school, no sé buscar tanto y tengo todo en el chip. Veré a ver cómo me fue en el examen, pero sí me sentí que el examen ya es diferente. Ya Mm, están buscando cómo integrar el conocimiento que puedes tener a mano en la pregunta. Y me sentí diferente, porque yo normalmente en el examen me sentía bien, la sé, no la sé, y move on. Pero ahorita tienes esta herramienta que si la sabes utilizar bien, te puede, te puede ayudar. Yo pienso que, por ejemplo, especialidades donde uno utiliza patrones, por ejemplo, radiología. Tú puedes un radiólogo y bueno, yo creo que el nódulo creció, yo creo que el nódulo está un poco más grande. Sí, pero si tienes un software que tiene millones y millones de información, que te va a decir el volumen es este y la probabilidad que eso sea cáncer es 70%, por más que sea el gran radiólogo, yo me voy con el software. Por ejemplo, dermatología. Yo hago, por ejemplo, neumonología, patología. Cuando ves a una biopsia, muchas veces los patólogos dicen, bueno, voy a mandar una segunda o tercera opinión a un patólogo para ver qué. Si tienes un software con millones de imágenes de biopsias de una patología en particular, eso definitivamente te va a ayudar. Yo, de hecho, he participado como experto, o sea, que me han contratado como experto para dar opiniones dentro de, menos cuando hacen el software necesitan expertos que te den opiniones de enfermedades como enfermedad intersticial pulmonar, por ejemplo, que tú ves en la tomografía, y así es que hacen el software. ¿El software es perfecto? No. Que yo creo que va a reemplazar totalmente a la medicina, tampoco lo creo porque la realidad es que, o sea, es como todo, no está la interacción tampoco personal. Yo creo que esa parte, pero es psicología, psiquiatría, ¿cómo te vas a poner tú a hablar con alguien con ChatGPT y decir, me siento deprimido, ¿qué hago? O sea, te puede decir, tómate esto, pero necesitas esa interacción personal. Eh, bueno, y lo otro es los procedimientos. Los procedimientos hoy en día han avanzado, tenemos robots y lo que más que está pasando es que ahorita los hospitales también contratan gente que no son médicos, porque si tú tienes un robot que te hace la cirugía y el software te va a decir qué tienes que hacer, no necesitas un médico quizá que te haga la cirugía. Cualquier persona que siga lo que diga el software y maneje el robot, probablemente podría terminar la cirugía tan successful como el doctor. Entonces, es interesante. Yo de hecho salí de este gran round el viernes medio deprimido, porque yo digo, wow. Eh, pero afortunadamente para mí, yo creo que me quedan por unos 10 20 años. Yo creo que todavía la medicina, por lo menos que yo voy a ejercer, todavía no va a ser reemplazado totalmente el médico. Pero yo creo que el AI vino para quedarse y el problema es ver cómo integrarlo. Lo otro es también la educación médica. Si tú tienes AI, tienes que realmente tener 6 años y medio de medicina, caletreándose uno la anatomía y todo lo que hacíamos. La respuesta es que no está clara. Yo creo que no. Yo creo que también hay que integrar la educación médica a AI porque es lo que hay. O sea, y sobre todo ahorita con este research que demostró que AI es mejor que AI con los doctores, entonces yo creo que hay que ver cómo podemos mejorar a los doctores para que utilizando AI sean mejor que el AI. Y como es algo nuevo, bueno, nuevo relativamente, yo creo que hay que abocarse a eso, porque si no, es como todo, no nada más en medicina. Yo creo que ya vino para quedarse en muchas de las cosas que hacemos a diario y va a reemplazarlo, querámoslo o no. Y lo otro es que ella hay, sobre todo, yo tengo un MBA, o sea, cuando tú te pones a ver de medical management, los hospitales, la mayoría, no es que son muy profit, entonces tratan de buscar disminuir los costos y obviamente el uso de AI puede ayudar a disminuir esos costos. Entonces yo creo que hay que ver cómo vamos a hacerlo integrado. La respuesta no es clara. Yo de hecho he tenido, porque también soy o sea, me encargo de los fellows y la parte de educación a mí por lo menos me apasiona y es una de las cosas que tenemos que ver porque hoy en día, por ejemplo, en mi hospital, tú puedes utilizar un software que te graba la conversación con el paciente, inclusive si es en español. Yo puedo tener la conversación con el paciente en español y me la traduce en inglés en la historia.
me quita toda la parte que no es médica, que no es Wow. importante, y luego me da inclusive un diagnóstico diferencial. Yo a mis pelos no les dejo que utilicen eso, porque si no, imagínate que van a aprender, pero ya está ahí. Entonces el punto es cómo tú realmente integras lo que tienes. O sea, decir que no lo vas a utilizar tampoco es hacerle bien a tu paciente, porque por más que tú seas la persona más inteligente del mundo, no te vas a saber todos los clinical trials y todas las cosas que están haciendo a nivel mundial desde el punto de vista científico. Entonces yo creo que tienes que saber utilizarlo o sea, tratar de ver cómo podemos hacer el conocimiento médico, asociarlo a AI para que seamos mejor que el AI, porque según el research que demostró este señor Emanuel, demuestran que el AI es mejor que los médicos y AI. O sea, cuando el médico utiliza AI hoy en día, empeoramos todos según ese estudio científico, cosa que me es preocupante, pues. Bueno, ahí me viene el análisis y lo que hablamos mucho, lo que son los prompts, que es cómo preguntar, ¿no? Un poco Exacto. eso es lo que tú estás diciendo. Porque cuando tú interactúas, hoy en día creo que la mayoría interactuamos con un ChatGPT o con algún software de estos de inteligencia artificial, pues es muy importante lo que le vas a preguntar, porque según cómo le preguntas es cómo te va a responder. Eh, Entonces, a lo mejor es que cómo preguntamos. de hecho, tocaste el punto, yo creo, porque mucha gente me dice, bueno, yo le doy un software a una persona que no es médico y quizás va a poder utilizar el ChatGPT, pero si no sabes preguntarla, no vas a conseguir la respuesta que necesitas. Entonces ahí es donde yo creo que definitivamente necesitamos todavía el conocimiento médico. Pero la pregunta es cómo lo vamos a integrar, ¿no? Realmente necesitas 6 años y medio de medicina. Si tú esa pregunta se le hicieron a Manuel, él piensa que no. Yo también pienso que no. Yo pienso que hoy en día, ¿para qué me tengo que saber el ciclo de Krebs de memoria? Pero tienes que saber cómo utilizar e integrar toda la parte médica para hacer la pregunta adecuada y luego ponerlo en el paciente. O sea, ver el big picture, porque te vas a tener muchísima información, pero vas a necesitar cómo poner el big picture. Muchas veces cuando tú haces la pregunta, si es una pregunta muy general, la realidad es que bueno, hay un software médico que se llama Open Evidence, que es excelente, excelente. Open Evidence, tú tienes que ser un médico, obviamente no lo puedes ser para la gente normal, tienes que tener un número de practitioners acá en Estados Unidos, pero Open Evidence, tú colocas cualquier cosa y te saca se saca la información de todos los research académicos que han estado publicados en PubMed, así es. Y yo lo utilizo de vez en cuando, o sea, cuando tengo una duda lo utilizo y es realmente bien interesante, pero si la pregunta es muy amplia, te va a dar una lista de mercado y te va a decir todo, pero no te va a dar la respuesta que tú tienes. Entonces, en la pregunta, yo creo, es lo más importante, que haga una pregunta bien pensada y una pregunta buscando un punto en particular. Y en esos casos creo que la, la, la inteligencia artificial te va a ayudar. Pero interesantemente, para poder hacer una pregunta tan bien articulada, tienes que tener conocimiento. Ahí es donde volvemos. Una persona general, así, yo tengo dolor de garganta y tengo fiebre, eh, que creo que tiene, te va a decir, bueno, creo que tiene estrés, o puede ser mononucleosis, pero realmente puede ser otra cosa, puede ser un paciente que quizás tiene una candidiasis oral porque estaba tomando esteroides o algo, pero si no le haces la pregunta exacta, obviamente no vas a tener la respuesta que tú estás buscando. Entonces, en esa pregunta exacta es donde yo creo que el conocimiento es importante. Ahora, ¿cómo integramos eso desde el punto de vista educativo? Yo creo que va a ser la pregunta. Y no solo eso, ¿cómo vamos a evaluar a los doctores también? ¿Entiendes? O sea, yo me acabo de sentar en un board de 10 años, pero ¿cómo va a ser el board? Va a ser el primer, porque la realidad es que si va a ser un libro abierto y todo el mundo va a colocar eso copy-paste en Open Evidence y te va a dar la respuesta, entonces si para eso vamos a hacer el examen, mejor no lo hagas. Para una persona está básicamente quitando la plata y todo el mundo va a salir bien. Entonces lo tienes que hacer sin el primer examen sin inteligencia artificial o hacerlo con inteligencia artificial y quitar el examen. O sea, hay muchísimas preguntas, pero sí, yo pienso que la inteligencia artificial vino para quedarse y el que no lo quiera ver, pues no va a estar bien. O sea, la medicina va para allá. No solo la medicina, el mundo. Fascinante conversar contigo, Sadi. Es que me sale otra pregunta y te prometo que ya con esto te voy a Sí, soltar, pero es sí. increíble. Creo que también lo conversaste con Jonathan, Ujú. el tema del genoma, porque hablo ahorita del tema de la genética y la Claro. raza.
Veo que en Estados Unidos, siempre cuando tú llegas a un consultorio, lo primero que hacen es preguntarte tu etnia, ¿no? Tu raza. Y tengo entendido, corrígeme si no, pero hay, dependiendo de lo que tú contestes, si eres hispánico o si eres de la raza African negra, American, black, African Latin, American, Asian. te ponen en otro estudio. O sea, tienen otra manera de llevar tu caso. Entonces, ¿cómo funcionaría inteligencia artificial con eso? Bueno, mira, Tendrían voy más allá, llegaría el momento en la vida donde ya tendría inteligencia artificial nuestro ADN para poder hacernos un diagnóstico. ok, déjame, te voy a responder de una otra manera. O sea, obviamente tengo médicos acá en el chat, probablemente. Veo a Vivi, Vivi, un saludo. Vivi se graduó conmigo, Vivi Pardo, excelente médico también se graduó con mi hermano, porque te dije que empezamos un año, había un año que esperar. Vivi no esperó, o sea, ella excelente, no esperó. Yo tuve que esperar un año, pero nos grabamos de médicos juntos. Un saludo a Vivi. No, primero, la raza es importante en todas las meses. Cuando tú hablas con un paciente es importante saber la raza, ¿no? Nosotros que venimos de Marruecos, Tetuán, teníamos, por ejemplo, tenemos más algo que se llama talasemia, era una anemia, una hemoglobinopatía que permitía una mutación que surgió en esa parte de África para prevenir la malaria. ¿Ok? Si tú ves por lo menos los que nací, pueden tener mayor cáncer de mama, BRCA, el Lynch syndrome. Entonces siempre es importante, o si tú ves un African American, tienen lo que llaman sickle cell disease o drepanocitosis, eh, eh, que obviamente son enfermedades que son más comunes. Siempre es importante saber desde el punto de vista médico la raza, porque te puede orientar. También, obviamente, si uno viene de lugares, eh, hablando de neumonología, si tú vienes de Asia o de países en desarrollo, es mucho más prevalente la tuberculosis que en Estados Unidos. Entonces, siempre es importante saber de dónde el paciente viene. Ahora, también sabemos Perdona que que te interrumpa, pero el tema ahorita de la anestesia con los venezolanos, también hay algo. exactamente, Exacto. ¿no? Exactamente. Se ve mayormente en familiares de mujeres venezolanas, creo que se vio en Valencia, eh, con anestesia inhalatoria mayormente, ¿no? Se ha visto esos casos. Bueno, pero es importante saber de dónde vienes, ¿no? O sea, cuáles son tus orígenes, si has viajado, todo eso es importante. Del punto de vista de research, también es importante saber de dónde viene una persona, porque tú puedes ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay un antihipertensivo que se llama el lisinopril, o que son los inhibidores de la enzima angiotensina, que nosotros sabemos que funcionan mucho mejor en pacientes de raza blanca que en pacientes de raza negra. ¿Ok? Y eso se supo por research. O sea, por eso es que cuando tú vas a un research, siempre te preguntan, si tú lo autorizas, porque acá en Estados Unidos te preguntan, ¿do you agree to share? Porque aquí son muy estrictos. Tú puedes decir que no quiero decir nada y no lo dices, pero sí, cuál es tu sexo, cuál es tu orientación sexual, cuál es tu raza, todo eso. Pero sí es importante saber, porque tú puedes ver, a veces cuando uno hace research, uno puede ver que una medicina funciona igual para todo el mundo, o como funciona mejor para un tipo de población en general. ¿Ok? Eh, y obviamente eso también es importante, porque si tú tienes un research donde nada más estás viendo pacientes de clase blanca, o sea, cuando uno hace un research, uno trata de utilizar población general, ¿no? Sobre todo si vas a hacer algo que quiera cambiar una enfermedad que afecta globalmente. Porque si tú ves que es mayormente una edad o un tipo de sexo o un tipo de raza, entonces ahí vas a tener limitaciones para poder, se vas a decir, ok, mi resultado fue que en pacientes de blanco esta medicina funciona, pero no lo vas a poder generalizar. Entonces, yo creo que es importante. Pero respondiendo a tu pregunta con AI y el genoma, la pregunta es absolutamente sí, porque si tú tienes una base genética importante, por más que tenga, nadie lo va a poder tener en el cerebro, por más inteligente que sea. Entonces, si tú tienes una base importante en un database, definitivamente sí. Y de hecho, nosotros lo vemos. La medicina hoy en día, en general, no solo cualquier especialidad. Ya no estamos hablando de diferencias desde el punto de vista histológico, estamos hablando ya de diferencias genéticas, el tratamiento ya va directamente a lo que llamamos target therapy, tratas de buscar procesos inflamatorios o mutaciones importantes y estar tratando de una vez tratar la mutación o tratar
un mecanismo inflamatorio que afecte la enfermedad como tal, y con la idea de tratar directamente la enfermedad y evitar efectos secundarios, ¿no? Entonces la medicina ya está ahí, la medicina esa ya está ahí. De hecho, yo te digo, yo hago cáncer de pulmón, y cada día sale una nueva terapia. Yo normalmente cuando estoy a veces en el tumor board, los oncólogos empiezan a decir un nuevo trial y tengo que meterme en este Open Evidence para ver cuál es el trial. Porque por más que tú seas inteligente, por más que estés en la academia, por más que vayas a congresos, por más que te trates de mantener informado, es imposible seguir el pace de cómo está evolucionando la ciencia hoy en día. Entonces, sí, yo creo que sí, eso va en algún momento, no me sorprendería que eso sucediera, vamos a ponerlo así. Qué maravilla, de verdad, Sadi, ha sido un placer conversar contigo. Creo que aquí lo han dicho, voy a leer ahorita algunos de los comentarios, pero una de estas mentes brillantes que tienen como cuna nuestra querida comunidad judía de Venezuela y esta migración, como lo contaste desde un principio, de estos judíos de Tetuán que vienen de la España inquisidora. Entonces, Exacto. ese recorrido, no solamente de migratorio, sino como judíos para preservar lo que somos. Creo que es Así, tan así es. importante y me encantaría que me digas en pocas palabras. Sé que tus padres, ojalá que vean esta entrevista, papá, mamá, ¿qué te llevas de ellos? ¿Qué te llevas de papá? ¿Qué te llevas de mamá? ¿Qué aprendizaje te llevas de ese hogar tan completo e integral que tuviste en Venezuela con tus hermanos? No, mis padres fueron todos, mi familia me dieron todo. O sea, yo creo que lo que aprendí, mis padres siempre me dijeron trabajar fuerte, ser honesto. O sea, mi papá siempre fue una persona que me dijo, siempre tienes que ir con la honestidad por delante. Siempre nos inculcaron la educación, no como punishment, no, pero siempre nos dijeron que hay que tratar de estudiar, de tratar de hacerlo mejor tanto para uno, para la gente que nos rodea. Y siempre también nos llevaron, una de las cosas que mis padres y mi familia siempre nos dieron es ese amor, esa conexión con Israel, con el judaísmo, con la comunidad, con sentirnos orgullosos de lo que de lo que somos. Yo siempre digo, o sea, cuando mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo quieres que la gente que me recuerde? O sea, yo creo que la gente cuando me recuerden, o sea, le digo a mis feros, a mis residentes, sean que es una buena persona, o sea, que lo que ven es lo que van a tener, que mis pacientes me recuerden como un buen médico, que hice lo que más pude por la comunidad, por Venezuela, por Israel. Y pongo otro punto ahí, y no están mis primos, yo soy, no loco, pero soy full fanático del fútbol, sobre todo de Brasil. O Lo sea, vi mi- ahorita en tu sí, Instagram. entonces mis primos, sobre todo que vivían conmigo en el edificio, te podrán decir, pero si juega Brasil un partido del Mundial, obviamente no me vas a poder conseguir, y si Brasil pierde voy a estar de pésame por bastante tiempo. Tengo una, tengo una anécdota, porque yo en el Mundial del 82, yo estaba en Puerto Azul, era un 5 de julio, era fiesta nacional, y estaba el partido Brasil contra Italia. En esa época era la segunda ronda, si Brasil empataba, iba ya para la semifinal. Brasil tenía un equipazo, yo creo que probablemente uno de los mejores equipos de Brasil de la historia que no ganaron un mundial. Y ese partido terminó 3-2, eh, eh, 3-2 terminó, ganó Italia. No lo pasaron por la televisión, uno tenía que verlo por la televisión porque era fiesta nacional, lo estaba viendo por la radio. Y me acuerdo que una de las discusiones que tuve con mi papá me dice, vamos a comer pizza, te podrás imaginar cómo me puse yo, no, mi papá. Pero, pero el punto es que sí, o sea, el amor al deporte y el fanatismo probablemente a Brasil creo que también caracteriza mi persona, Me pero sí, encantaría compartir estas fotos porque me las mandaste. No sé si se sí, sí, logra ver. Ya va, un segundo, porque aquí tengo a la abuela Aziza, sí, que es un nombre muy común en Marruecos, en la comunidad. así Se se, me fue la. bueno, así Voy, se yo creo que es una combinación aquí está. exacto, esa es mi abuela materna, la mamá de mi mamá, Asisa. Tú te vas a ver, ella es, obviamente se casó con mi abuelo Wanich, eh, y lo interesante Aquí está el abuelo.
Exactamente, ese es el abuelo por parte de mi mamá, Yehiel. Y en mi familia hay muchas Elisa, porque yo creo que así era la versión árabe, ahí hebreo, español. Entonces tengo muchas Elisas, mis primas, en la familia, por obviamente pues, en honor a mi abuela materna. Y mi abuelo, que es Yehiel, eh, eh, también tengo muchos Yehiel en la familia por Ya, parte ya. de mi mamá. Yehiel, Yehiel, Yehiel. Ah, ok. O si no, mira, nosotros decimos Yehiel, no sé si en árabe sería Yahia, Yahia, Ya, probablemente, ajá. Yahia, pero bueno, sí. Y Así de luego que, otro, el abuelo paterno, Moljuf, tengo una amiga que sí, me dije, mi Mohluf, abuelo también se llamaba Moljuf. Mohluf, Mokluf. Mohluf, me imagino que nada, y también, vuelvo y repito, en la familia que he hecho, mi hermano Alex, es Mijael, vuelvo a entender que Mijael probablemente es la versión de Mohluf, de Tetuán con Mijael, hebreo, es lo que yo Wow. debo creer. Pero sí, Mohluf, pues, si no, nunca conocí al papá de mi papá. O sea, al abuelo paterno nunca lo conocí. A mi abuelo materno, bueno, lo conocí, pero no tengo recollection que lo conocí, porque lo que me cuenta, murió cuando yo era muy joven. Mi mamá me cuenta que yo jugaba dominó con él de pequeñito, pero murió. Ah, Mi abuela materna, sí, sí viví, sí, 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 sí la recuerdo. De hecho, vivió un tiempo en nuestra casa. Me acuerdo, de hecho, íbamos a Puerta Azul, era el Shomer Shabbat, y mamá tenía este carro grande y teníamos que colocar todas las cacerolas y todo, porque ella no quería comer nada ahí, tenía que ser kosher. wow. Y me acuerdo, esos cuentos eran interesantes, pero excelente, excelente persona. Y mi abuela Sara, Aquí está. que está ahí, que ella es la mamá de mi papá. Sí, yo cada vez que iba para Israel, no importa cuándo fuera, yo iba para Kriyat Shmone y de verdad que nos trataban como unos reyes. Entonces, ellos, de hecho, ellos yo creo que eran, sí, para mí son héroes, porque la realidad todo lo que ellos hicieron, ellos venían de familias muy humildes, tuvieron que trabajar prácticamente en el campo para salir adelante y bueno, y crear generaciones de todos los Bensequehuaris que estamos ahorita y que llegásemos a donde estamos. Entonces, gracias a ellos, pues estamos acá. Qué bonito. Bueno, te dejo el reto con Julie para en unos cuantos Pues, años volver a tenerte con tus hijos hablando sí, español. bueno, gracias. ¿Qué te iba a decir? Bueno, es un honor el hecho que me hayas invitado a tu programa y bueno, Voy a estamos, leerte, estamos, antes de irnos, ajá, algunos de los comentarios. Aquí sí, tengo a Melita, la esposa de Benjamín Schomstein, ajá. o escuchando tu historia. Mil felicidades a ambos, brillante entrevista. Rebeca Seir, asidua seguidora de nuestro programa, nos dice, igualito al abuelo. No, creo que al abuelo Yehiel, Ah, Rebeca, wow. creo que sí. No, a Moljuf. Ambos clubes. Ok, de parte de mi papá. Ok, está bien. Igualito al Algo abuelo, me te... encanta. Está bien. Dice José Felipe Rodríguez, que ha estado comentando desde el inicio. Al doctor le va a dar la nacionalidad brasilera con este amor del equipo de Brasil. Doctor, Brasil es un país muy grande. Sí, sí, sí. Qué Sí, bonito. sí. Sí, Vivian Barcilay dice un gran abrazo, Sadi. sí, claro, Vivi, un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo, un beso. Vivi Pardo, tremendo ser humano, apasionado como nadie, nadie como Sadi. Es un privilegio tenerte entre nosotros. Bueno, Vivi, como te digo, estudió la carrera conmigo. Excelente médico, excelente. La quiero mucho. Un fuerte abrazo, Vivi. Qué Sí. bonito. Por aquí tengo un Instagram de alguien que no sé el nombre, Denuncias Globales. Dice, los judíos hemos provenido de 109 premios Nobel, proveído, perdón, de 109 premios Nobel a la humanidad. No hay más nada que agregar. Y entre ellos un venezolano, Baruch Benacerraf. Exactamente, Barú Cerrada, premio Nobel, absolutamente. Aquí tenemos otra vez a Raquel Gemer. Gracias, Tamara y Saya, por sus nutrientes informaciones. Gracias a ustedes. Por aquí sigo leyendo. Sadi Benzaquén, una mente brillante, pero mejor aún, un ser humano ejemplar. Abrazos, bro. JJ, ese es Denuncias Globales. JJ.
JJ. A lo mejor ya JJ, sabes quién es. bueno, JJ, yo quisiera saber que probablemente JJ, ahora no sé si es Juan Jorge Blanco que estudió conmigo en la carrera, Ah, me imagino. wow. O Juan, sí, a Jorge Sanani, I don't know, pero either way, JJ, yo le decía a Juan Jorge, así que me imagino que es él. Ojalá, Pero ojalá no que sabía, sea. no sabía que tenga denuncias globales como nombre, ¿no? Le voy a preguntar ahorita que tenga. Vamos a leer a ver si esta Ahí está, sigue ahí está, ahí está, ahí escuchando. está, ahí está, ahí Sí, está, ahí está. Juan Juan Jorge, Jorge, ahí claro. está. Entonces, Juan Jorge, no sé de dónde sacaste denuncias globales ahí está, Blanco Solares. Juan Jorge estudió conmigo la carrera, toda la carrera prácticamente, porque él era Juan Jorge Blanco Sanane y yo era Ben Saquet y Blanco éramos Sananes, sí, exacto. entonces como era del grupo B, éramos la grupo K y estudiábamos con todas las clases casi que juntos. Entonces, Ay, qué Juan Jorge, bonito. gran compañero y gran médico también, es Ay, qué cirujano bonito plástico. que esté por aquí Sí. escuchándote, me encanta. Sigo con los comentarios. Aquí tengo, a ver, sigo subiendo. Denuncias globales, seguimos con denuncias globales por acá. Benjamín Schomstein sabía que iba a hacerte un comentario. Orgullo para nuestro colegio y comunidad venezolana. Que sigan los éxitos. Gracias, gracias. Qué, qué bonito. Por aquí sigo. Bueno, mi mamá, la nona, excelente entrevista, 96 años tiene, así que Wow, me encanta que te wow, qué interesante. escuche. Qué bien, qué bien. Eh, Hasta 120 con salud y Amén, alegría. amén. Raquel, ya contestamos su pregunta acerca del COVID. Dice Raquel nuevamente desde Nueva York. Yo siempre digo que los que te quieren entender, te entienden. Sí, yo imagino que eso yo lo leí por lo del inglés, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, el que te quiere entender, te entiende. Es cómico porque a veces yo tengo pacientes que tampoco su inglés es el mejor y quizás el mío tampoco es el mejor, pero al final es verdad, si queremos nos entendemos. Sí, sí. Cecil Schomstein, hija de nuestro querido Benjamín. Sadi Estudió es un orgullo. conmigo, ¿Perdón? estudió conmigo, Ceci Ah, estudió Cecil conmigo en el estudió liceo. contigo. Sí, sí, Ceci estudió conmigo, así que un fuerte abrazo en el Aquí liceo lo y dice, Sadi es sí. un orgullo comunitario para todos y muy especial para nosotros, la promo 90. La promo 90, exacto, es eso, digamos la promo 90. Me encanta. Por aquí To- dice Alex, dice, jaja, los idiomas acá en Estados Unidos son no digo que, un fastidio. Dicen por aquí, Meli Melul. Sadi es un ser humano ejemplar. Estamos muy orgullosos de tus logros. Sí, Meli es la hermana, obviamente muy amiga de nosotros, creo que estudió con mi hermano Alex, pero es la cuñada de mi prima hermana, o sea, la hermana de David Melur, que está casada con mi prima hermana. Un fuerte abrazo, Meli, un cariño a toda tu familia. Jenny Safrani, criollísimo el doctor, genial. Bueno, eso no se pierde, espero no perderlo. Un venezolano perdido en Filadelfia. Exactamente, así será, o sea, independientemente de que soy americano, lo del venezolano lo tendré de por vida, sí, Pues venezolano de hebraica, además. exactamente, Dice Alex, Julie es la cuñada más dulce que cualquiera pueda tener. Qué bonito. sí, sí. Un abrazo a nuestra querida Julie por acá. Mm. Sigo, dice Benzaquén, habían preguntado cuál es tu especialidad. Alex lo puso, pulmonólogo y terapia intensiva. Sí, Entre otras cosas, porque además sí, sabemos tu programa de research sí, increíble. Dice, mi hermano es un ángel en la tierra, muy orgulloso. Ay, qué sí. bonito, me encanta. No puedo Yo dejar de leer te, estos mensajes, son lo máximo. Dice José Felipe, Venezuela de verdad, los médicos de nuestro país es lo máximo, están muchos a nivel de los alemanes. mm, sí, la medicina en Alemania es muy buena, por lo que yo de hecho, tengo un colega de la promoción de nosotros que creo que era neurólogo de la Varga y está ahí en Alemania y está haciendo psiquiatría, creo. Me ha hablado muy bien de la medicina ahí. Sí. Aquí José Felipe también agrega un neumólogo que considere muy bueno, Alex Smith. No sé Alex si Smith, ¿de dónde? ¿De dónde? No, no no, dice. Y no, Max no lo conozco. Arroyo, excelente médico en intensiva. Bueno, Sí, colegas que están hablando. colega. Dice por aquí Olga, creo que es Olga Brecher, bravo Sadi, orgullo venezolano. Sí.
desde Israel. Y bueno, Sí, Juan Diego, nuestro sí, querido sí, Jonathan, gracias Jonathan, de gracias, verdad. Un gran Jonathan. médico y un gran ser humano, orgullo de Sí. todos. Bueno, un abrazo para ti, Jonathan. O sea, también orgulloso de él de lo que está haciendo. Qué bonito todos estos mensajes, de verdad me llenan el alma de saber cuánta gente te quiere y sigue, dice doctora, mira, doctora Rosanelli Roger, excelente médico y gran amigo, que sigan los éxitos, Bueno, mi querido y admirado Sadia. Bueno, Rosanelli, que está ahí, obviamente la estoy viendo. En caso particular, tengo un cariño inmenso a Rosanelli. Rosanelli, no solo que se graduó conmigo en la promoción de médico, sino que hice medicina interna con ella en el hospital militar. También un cuento largo, pero el punto es que un cariño inmenso para Rosanelli, es una amiga, es como una hermana para mí. Le tengo un cariño inmenso y bueno, y todo lo mejor, Nelly. Gracias por conectarte. Un fuerte abrazo. Aquí tengo otra gran amiga tuya, Estrella Estrella, Caconle, un gran amigo y doctor. Estrella es otro tremendo médico venezolano que está en Estados Unidos, Estrella Rofé. Ella va como cola, pero es Estrella Rofé. Ella también es de la comunidad de nosotros, hizo medicina interna e hizo geriatría. Ella, de hecho, fue la jefa del departamento de geriatría en mi hospital. Ya está trabajando en Nueva York, tremendo médico. Cuando estuvo en Filadelfia, con todo el que yo más o menos conocía de ella de Venezuela, pues nos hicimos grandes amigos y bueno, un fuerte abrazo, Estrellita, un abrazo, un beso. Qué bonito estas conexiones. Y bueno, denuncias globales, ya sabemos que JJ. Siempre estaré agradecido contigo por todo, Sadi. Un gran abrazo. Sí, un gran. Sí, bueno, todos tienen historias, como te digo, y uno siempre trata de ayudar a los, y cómo no, uno ayudar a un compañero de promoción como Juan Jorge, pues un placer. O sea, Juan Jorge es como un hermano, es familia. Bueno, me encantaría aprovechar y hacer una pregunta que hacía siempre al Sí. inicio del programa, que hoy en día ya no hago tanto, pero contigo creo que bien vale la pena hacerla. Es acerca de suerte o trabajo en tu vida. Wow, yo creo que es interesante. Yo creo que la suerte se hace. ¿Sí? No creo que la suerte llega al azar. Si no trabajas, no creo que vas a tener la suerte que tú quieras para salir adelante. Yo creo que son las dos. En mi caso en particular, yo creo que he tenido las dos cosas. He tenido suerte y he tenido que trabajar. No creo que hubiera llegado donde he llegado solo con suerte. O sea, eso nada más sucede en la lotería y los odds son bien bajos. Pero sí creo que la suerte siempre es importante. Nosotros lo llamamos suerte. Yo también lo veo que a veces como que Dios te va guiando, ¿no? Tú vas empezando y Dios se te van abriendo las puertas hacia un lado y la vida te está llevando hacia un lado y te está diciendo a dónde ir. Entonces, en el caso mío en particular, eh, yo creo que son las dos, pero para poder llegar donde uno ha llegado, uno tiene que trabajar fuerte y la ayuda de Dios. Yo creo que Dios, si uno hace bien, Dios lo ayuda a uno de una u otra manera. Sí, Así siempre decía nuestro querido Miguel Ángel Landa, quienes recuerdan su sí. programa en Venezuela, haz bien y no mires a quién. Miguel Ángel Landa, el hijo Miguel Ángel Landa estudió conmigo en la central. Ah, wow, Sí, imagínate. sí, sí, Pues sí. así, con ese pensamiento nos vamos, la ayuda, la mano de Dios siempre presente. Gracias por Eh, ser tu fe creyente, creo que es importante. Y bueno, seguir haciendo bien. Y aquí tienes as- una casa amiga en Miami. Aquí se acaba de conectar Gracias. otro colega tuyo, Joel Kernutz, la mamá, Ah, creo, Joel. Julie. A Julie. Bueno, yo, bueno, la mamá, yo alguna vez creo que me trató allá cuando estaba en Venezuela. Joel, gran amigo, si está ahí, Joel se graduó un año antes que yo, pero siempre yo lo fastidiaba porque le preguntaba, no sé si Joel está ahí. Yo no con ansia, pero como él estaba un año antes, le preguntaba de la materia, o sea, si iba a tomar farmacología, me iba a tocar, le preguntaba quiénes son los doctores más fregados, o sea, como para que no, me lanzaran los datos. Tengo un fuerte cariño a Joel, sé que está en Miami, es gastroenterólogo, hizo hepatología, un gran amigo. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti, Sadi. Y bueno, aquí tienes otra casa en Miami. Muchísimas Gracias gracias, a Tamara. ti. Excelente programa, gracias por llevarme a recorrer, como tú dices, de Tetuán hasta ahorita y excelente tu programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos y bueno, cierro el programa hoy, estará colgado en Instagram y los que quieren verlo después podrán verlo también por Spotify y por YouTube. Así que un fuerte abrazo, Chao, hasta el próximo chao, domingo. chao, chao. Bye bye.